A continuación, daremos pase al panel número 19 titulado El trabajo a distancia a la luz de los derechos humanos en un mundo cambiante. Agradecemos la participación de los doctores Elmer Arce Ortiz, Rosa La Piedra Alcamí, Michael Vidal Salazar y José Balta Varillas. Le cedemos el uso de la palabra al doctor José Balta Varillas, quien nos hará el honor de moderar el panel. El profesor Balta es abogado en ejercicio, experto en derecho laboral. Dentro del derecho laboral se ha ocupado especialmente de los temas vinculados a la discriminación en el empleo y al hostigamiento sexual. Es autor del libro Acoso sexual en las relaciones laborales privadas. Ha sido profesor de derecho laboral en numerosas instituciones, dentro de las que destaca particularmente la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha escrito numerosos artículos y ha sido miembro o presidente de numerosas instituciones vinculadas al derecho del trabajo. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, muy gentiles. El día de hoy tengo el honor de moderar este panel donde tenemos tres expositores de lujo. Primero, la doctora Rosa La Piedra Alcamí, que es profesora titular de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Valencia y doctora en Derecho por esta misma universidad. Ella ha impartido docencia en grado y posgrado en la Universidad de Valencia y en universidades extranjeras. Ha realizado numerosas estancias de investigación en centros de prestigio a nivel internacional. Ha participado en más de 28 proyectos financiados por la Unión Europea y nacionales y ha dirigido un módulo europeo Jean Monnet. La actividad investigadora de Rosa va vinculada a diversos proyectos y ha realizado numerosas publicaciones en revistas y editoriales de primer orden. En relación con los congresos, ha defendido públicamente numerosas investigaciones en congresos nacionales e internacionales. En lo que se refiere al profesor Elmer Arce Ortiz, profesor principal de Derecho Laboral de la Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, en España, jefe del Departamento Académico de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y exdirector general de Inspecciones Laborales del Ministerio de Trabajo del Perú. Y finalmente el profesor Michael Vidal Salazar, un profesor de Derecho Laboral y de Derecho Procesal Laboral, con más de 20 años de dictado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, habiendo también desarrollado labor docente en la Universidad de Lima, la Universidad de Ciencias Aplicadas, UPC, y la Academia de la Magistratura, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en Derecho, con mención en Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudios, socio de Vidal y Cía, autor de diversas publicaciones y ponente en diversos eventos de su especialidad. Es actualmente el presidente de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Verán que tenemos un panel de lujo para hablar de ese tema que nos ocupa de manera principal. En aras de escuchar a los expositores, voy a obviar la pequeña introducción que tenía al tema para cederle la palabra a la doctora Rosa La Piedra Alcamí, que tendrá un tiempo aproximado entre 10 y 15 minutos a su elección en esta primera ronda, como para poder introducir el tema que ella nos trae el día de hoy. Rosa, adelante, por favor. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por la presentación. Y yo en primer lugar sí que quería agradecer en primer lugar al profesor Jorge Luis Collantes por su amable invitación para participar en un congreso de estas características sobre un tema de tanta actualidad. Y también agradecer a la Academia Peruana del Derecho y al profesor Collantes y a todo el equipo que hay detrás por la excelente organización de un evento de esta magnitud y, vamos, veo una coordinación increíble. Así es que les quería felicitar. Y nada, sin más, yo voy a hablar del trabajo a distancia. Ya se ha hablado mucho de todos los conflictos. En el panel quinto ya se habló de cuestiones propias del derecho internacional privado. Y bien, voy a centrarme yo en los aspectos del trabajo a distancia y también de los nómadas digitales. Bien, como sabemos, el mercado laboral en los últimos años ha experimentado una de las mayores transformaciones de la historia.
Y esto se ha debido a varios factores. Por un lado, tenemos la globalización, la digitalización, pero sin duda el detonante, es decir, el elemento que sí que marcó ese cambio, ese punto de inflexión en la forma de trabajar, fue la crisis sanitaria. Efectivamente, la crisis sanitaria cambió la forma de trabajar a nivel mundial y, de hecho, podemos afirmar que esta modalidad del trabajo a distancia, que se incorporó gracias a las nuevas tecnologías, se ha consolidado hoy en día en muchísimos sectores del mercado laboral. Y además se ha consolidado como una vía o como una herramienta de gran utilidad tanto para los trabajadores como para los empresarios. Desde el punto de vista de los trabajadores, les es muy beneficioso porque les aporta una enorme flexibilidad y además les permite conciliar perfectamente su vida familiar y laboral, ya que pueden fijar su residencia en el país que estimen más oportuno. Desde el punto de vista de los empresarios, también este trabajo a distancia presenta numerosas ventajas porque les permite retener y captar talento. Todos sabemos que hay muchos profesionales que se muestran reticentes o no están dispuestos a trasladarse a trabajar a otro país donde la empresa tiene su domicilio social. Por tanto, que tanto el empresario puede solicitar este trabajo a distancia como puede ser el trabajador el que lo solicite, indistintamente. Bien, dentro de esta modalidad del teletrabajo se encuentran también los nómadas digitales. Los nómadas digitales se caracterizan, como sabemos, por no tener un lugar fijo de residencia, pero que además le confieren una enorme libertad geográfica al trabajador, ya que les permite desempeñar su trabajo desde cualquier parte del mundo con la única condición de tener conexión a Internet. Pues bien, estamos desde luego ante uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, que es esa libre circulación, que además es una de esas libertades que ofrece la Unión Europea a todos los ciudadanos y que incluye el derecho de los trabajadores a trabajar en cualquier país miembro de la Unión Europea, a fijar su residencia, a trabajar allí y además en las mismas condiciones, es decir, tener el mismo trato que los nacionales de ese Estado. Por tanto, el hecho de teletrabajar, trabajar a distancia o ser nómada digital no implica ningún tipo de merma de derechos. Bien, estamos ante relaciones laborales transfronterizas, pero sin embargo no bajo los parámetros tradicionales a los que estamos acostumbrados. Es decir, me refiero a aquella empresa de Estados Unidos que contrata a un trabajador europeo para desplazarse a trabajar allí en Estados Unidos. Ahora la situación es totalmente distinta. Ahora es esta misma empresa norteamericana, pero que contrata al trabajador europeo para que trabaje desde el país de su residencia. Es decir, que trabaja desde otro estado diferente al del domicilio social de la empresa. En estos casos, obviamente, donde hay una disparidad absoluta entre el domicilio de la empresa y el lugar desde el que desempeña la actividad del trabajador, si surge un conflicto, obviamente, debemos determinar tanto la jurisdicción competente como la ley aplicable. Evidentemente, es necesario determinar, resolver tanto una cuestión como la otra, tanto si es el empresario el que quiere demandar al trabajador como si es el trabajador el que desea demandar al empresario. Desde el punto de vista de la Unión Europea, pues existen dos reglamentos europeos fundamentales, básicos y que ya se han abordado en el panel quinto, que se abordó en el panel relativo al derecho internacional privado. Es el reglamento 1215/2012, que este reglamento europeo regula la jurisdicción competente para los contratos internacionales. Pues bien, este reglamento no establece, es decir, no debemos acudir a la normativa general de contratos para regular el contrato de trabajo, sino que tiene unos foros especiales de protección. Tengamos en cuenta que aparece el trabajador como parte débil y uno de los objetivos de la Unión Europea es proteger y reforzar la protección, como ya se indicó en el panel quinto, del trabajador. Bien, desde el punto de vista de la ley aplicable, también existe un reglamento europeo, el reglamento Roma I, que este reglamento lo que hace es determinar la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Sin embargo, tampoco se aplica el régimen general al contrato laboral, sino que hay unas normas de conflicto especiales de protección de esa parte débil que es el trabajador.
Lo cierto es que esta normativa, tanto el reglamento Bruselas, el Bruselas 1 bis, como se reconoce comúnmente, como el reglamento Roma 1, no están pensados para regular estas relaciones laborales a distancia. Por tanto, vamos a ver en qué medida se puede aplicar la solución contenida en estos instrumentos a los conflictos derivados de una relación laboral a distancia y de los nómadas digitales. Todos sabemos que la realidad se anticipa a la norma, por tanto, vamos a ver si es extrapolable la situación la regulación que ya tenemos, o por el contrario, exige nuevas interpretación de la norma, exige una modificación de la misma. Como dispongo de muy poco tiempo y el tema es muy amplio, no me da tiempo a abordar todos ni los foros de competencia ni los puntos de conexión que prevé cada uno de esos instrumentos. Por tanto, me voy a limitar a abordar un tema muy concreto. Me voy a centrar únicamente en aquellos criterios. En el caso de la competencia judicial será el foro de competencia y en el caso de la ley aplicable será el punto de conexión, pero me voy a referir a criterios, porque en los dos casos son criterios, los criterios que va a utilizar el legislador para determinar ya sea el juez competente o la ley aplicable. Y me voy a centrar únicamente en aquellos que van a plantear problemas a la hora de aplicarlos al trabajo a distancia. Bien, en primer lugar, uno de los criterios que se utiliza es que van tanto para determinar tribunal competente, sobre todo, es el domicilio del trabajador. Bien, el domicilio del trabajador es evidente que el foro del domicilio del demandado es el que mejor va a proteger al trabajador, tanto si se aplica la ley de ese país como si litiga allí. No cabe duda que es donde mejor va a estar, digamos, protegido. Vamos a ver de qué forma se puede adaptar este criterio tanto al teletrabajo como a los nómadas digitales. La adaptación de este criterio al teletrabajo internacional no va a plantear mayor inconveniente. ¿Por qué? Pues porque como regla general, siempre hay excepciones, pero como regla general el trabajador va a, digamos, a establecer su lugar de trabajo en el lugar donde tiene su residencia habitual. Por tanto, habitualmente coincidirá el lugar de su residencia habitual con su domicilio y por tanto es un lugar fijo desde el que va a teletrabajar y no planteará problemas a la hora de fijar ya sea el tribunal competente como si hubiera de determinar la ley aplicable, aunque este criterio es propio del foro de competencia. Bien, vamos a ver cómo se puede adaptar este criterio a los nómadas digitales. En este caso, aquí sí que se plantea un problema porque los nómadas digitales, como sabemos, se caracterizan por cambiar constantemente de país, es decir, no tienen un domicilio fijo, por tanto, los criterios existentes nos sirven para hacerlos extensibles a esta nueva realidad. De ahí que resulta necesario que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fije los criterios e indicios que deben tenerse en cuenta para concretar dónde se entiende domiciliado un nómada digital, a efectos de poderlo demandar allí. Bien, por otro lado, otro de los criterios que se utiliza, tanto el reglamento Roma 1 como el reglamento Bruselas 1 bis, son los tribunales del domicilio del empresario. Perdón, son el lugar donde el trabajador desempeña habitualmente su trabajo. El criterio del domicilio del empresario también se utiliza, pero este no va a plantear problemas, por tanto no me voy a centrar en él. Me voy a centrar en el criterio relativo al lugar donde el trabajador desempeñe habitualmente su trabajo. La aplicación de este criterio al teletrabajo tampoco va a plantear inconvenientes, porque como hemos visto con anterioridad en el domicilio del trabajador, generalmente va a coincidir el domicilio del trabajador con el lugar donde es del que habitualmente desempeña su trabajo a distancia. Por tanto, se podrá perfectamente adaptar. El problema, sin embargo, se plantea de nuevo con los nómadas digitales, ya que los nómadas digitales tienen una enorme libertad geográfica, pueden establecerse en cualquier país y, por tanto, va a resultar muy difícil determinar o establecer el lugar desde el que desempeñan habitualmente su trabajo. Desde luego, este lugar va a carecer de cualquier conexión con el trabajador, porque si cada 4 meses, cada 6, es decir, dependiendo de cada uno, se va a trasladar de un país a otro, obviamente carece de cualquier conexión con el trabajador y por tanto no va a estar protegido debidamente.
Por tanto, resulta indispensable identificar cuál es ese lugar de prestación habitual de los servicios. Es decir, dónde se entiende que el nómada digital desempeña habitualmente su relación laboral. Es cierto que existe muchísima jurisprudencia del Tribunal de Justicia que ha interpretado cuál es el lugar donde se realiza el trabajo, pero esto referido a trabajos a desplazamiento de trabajadores, donde un trabajador, es decir, a una situación totalmente distinta que no podemos utilizar estos criterios o adaptar estos criterios a la situación de los nómadas digitales. Por eso sería del todo conveniente que el Tribunal de Justicia fijara los criterios para determinar dónde se entiende que un nómada digital desempeña habitualmente su trabajo. Pensemos que en el caso de los nómadas digitales se ha valorado la posibilidad de entender que desarrollan su actividad en la sede empresarial por motivos tecnológicos. Claro, pero esto plantea una serie de inconvenientes. Si entendemos que el nómada digital trabaja en el domicilio de la empresa por motivos tecnológicos, ¿qué inconvenientes plantea? Primero, que no constituyen foro de protección. Ni foro de protección ni la ley aplicable tampoco es una ley que esté conectada al trabajador y por tanto no le va a proteger en igual medida. Desde el punto de vista económico también puede resultarse muy gravoso, tanto si tiene que ir a litigar allí, porque sobre todo se está teletrabajando o está trabajando en un tercer estado. Por tanto, sería del todo conveniente que el Tribunal de Justicia diera una interpretación común, uniforme y válida para todos los Estados miembros. Evidentemente, las normas europeas, cuando no se puede concretar este lugar, prevé también un criterio adicional y es cuando no se puede identificar el país desde el que el trabajador desempeña habitualmente su trabajo, se acudirá al país donde radique el establecimiento que lo contrató, tanto si es para determinar el tribunal competente como la ley aplicable. Recordemos que estoy fusionando estos criterios para determinar ambas cuestiones, que no es lo óptimo, pero por razones de tiempo me veo obligada a ello. Bien, pues en este caso, claro, podía plantear problemas sobre todo, aparte de que está desvinculado del trabajador y que no se le protegería de forma tan acorde. Si es el trabajador se le contrata por medios telemáticos, resulta también muy difícil determinar exactamente, identificar este lugar desde el que ha sido contratado. Bien, de todas formas, vamos a ver cómo aplicar o hacer una aplicación extensiva de la normativa existente al trabajo a distancia plantea numerosos problemas. Vamos a ver un ejemplo en el ámbito de la ley aplicable. Si aplicamos de forma estricta el reglamento Roma I, los puntos de conexión que prevé, puede dar lugar a situaciones indeseadas e incluso perjudiciales, tanto no solo para el trabajador, sino también para el empresario, para cualquiera de los dos. Vamos a ver qué situaciones se podrían generar. Si el teletrabajo se realiza a instancia del trabajador, es decir, si es el trabajador el que solicita trabajar a distancia desde otro país, sea desde su lugar de residencia o cualquier otro, y resulta que la ley aplicable es la ley del lugar donde el trabajador desempeñe su trabajo, estaremos dejando en manos del trabajador la elección de la ley reguladora del contrato, dando la posibilidad de que el trabajador se instale en un país donde la legislación le resulte mucho más beneficiosa. Desde la otra perspectiva, en el supuesto de que el teletrabajo se realice a instancia del empresario y la aplicación y se aplique la ley del lugar donde el trabajador desempeñe su trabajo, ¿qué problema o qué riesgo se asume? Pues puede aumentar el riesgo del dumping social. En este caso, esto permitirá que las empresas puedan realizar prácticas abusivas, como pues contratando a trabajadores para que desempeñen su trabajo de forma remota desde otro país distinto donde la legislación laboral sea más laxa y menos garantista. Por tanto, aparte de que resultaría de aplicación al trabajador una ley que está totalmente desvinculada con él, es decir, carece de cualquier vinculación o de conexión con el trabajador. Por tanto, llegamos a la conclusión de que los conflictos laborales que derivan del teletrabajo internacional, del trabajo a distancia, hoy en día plantean nuevos retos tanto para el legislador europeo como para los aplicadores del derecho.
De ahí que ya hemos visto cómo aplicar extensivamente la normativa existente a relaciones laborales que son totalmente distintas, que presentan unos parámetros totalmente diferentes, pues nos pueden llevar a resultados totalmente, digamos, contrarios al espíritu de la norma europea, que es precisamente el proteger al trabajador como parte débil, y además que el legislador europeo en cada reforma que ha hecho ha ido reforzando esta protección, como ya se vio en el panel quinto. Por tanto, resulta de todo conveniente que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el órgano que tiene competencia exclusiva para interpretar las normas europeas, fije los criterios necesarios e interprete las normas para adaptarlas o que se introduzcan las modificaciones oportunas, con el objeto de que el trabajador no se vea perjudicado por aplicar una normativa que no está, digamos, adaptada a esta nueva realidad. Pues nada, con esto termino mi intervención y muchísimas gracias. Rosa, muchísimas gracias a ti. Excelente exposición. Ahora le cedemos la palabra al doctor Elmer Arce por un tiempo aproximado de 16 minutos. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, profesor José Balta, por la presentación y la verdad que agradezco. Para mí es un honor estar esta mañana también en este panel con tan distinguidos expositores. Agradecer también a Jorge Luis Collantes la invitación y yo quería, dentro de mi tiempo, explicar un poco el tema relativo a los derechos fundamentales en el teletrabajo, ¿no? Que creo que es un tema muy moderno. Quizás los tiempos están yendo por otro lado porque, digamos, antes de pandemia aquí en Perú teníamos un 5% de personas que trabajaban en trabajo remoto. En pandemia llegamos a 30% y hoy día los contratos de teletrabajo formales en el ministerio están por el orden de 220.000, casi un 5%, o sea, casi estamos regresando a tiempos anteriores a pandemia, ¿no? Con lo cual no ha habido un impacto que pueda ser medido con proyección hacia adelante. Pero dicho esto, y dicho además que OIT tiene también algunos instrumentos que tienen que ver con el trabajo a distancia y que el trabajo a distancia cubre prácticamente teletrabajo y trabajo a domicilio, paso a identificar sobre todo el concepto de teletrabajo, ¿no? Creo que esto es muy importante porque las legislaciones son muy vagas, son muy genéricas al momento de decir y qué cosa es teletrabajo y qué cosa no es. Y, eh, y creo que la doctrina, la jurisprudencia ha intentado aclarar un poco más el panorama. En primer lugar, empezaría diciendo que el teletrabajo no es un régimen especial, ¿no? Es una modalidad de contrato de trabajo. Y esto lo valoro o se valora sobre todo porque hay elementos particulares que tienen que ver con el lugar donde se presta el servicio, que tienen que ver con la relación con la tecnología de la información y de la comunicación. Eh, Estos elementos particulares hacen que estemos ante una modalidad, digamos, muy particular de ejecución del contrato de trabajo, pero que no llega a ser un régimen especial, ¿no? Eh, el teletrabajo puede aplicarse tanto a la normativa general, o sea, nuestra ley de productividad y competitividad laboral, que sería la norma de contrato general, y también se puede aplicar a, eh, a relaciones de trabajo especiales, ¿no? Entonces, esa era una primera conclusión. Una segunda es que los elementos esenciales del contrato sufren algunos impactos, ¿no? O sea, si los elementos esenciales son remuneración, prestación personal de servicios, subordinación, ¿dónde están los impactos? No, probablemente no en la remuneración, porque ahí
hay poco efecto concreto, más en la prestación personal y en la subordinación. ¿Y por qué? Porque en la prestación personal, en la prestación personal eh, tenemos sobre todo el lugar donde se va a desarrollar el teletrabajo, que va a tener que ser un lugar que puede ser el domicilio del teletrabajador o un lugar decidido por el teletrabajador. En principio, el empleador no te podría llevar a su centro de trabajo, porque si te lleva a su centro de trabajo, en realidad serías un trabajador ordinario, ¿no? Un trabajador presencial. No serías un teletrabajador. Entonces los profesores no podemos dictar clases desde el propio centro de la universidad, porque esa sería, o clases virtuales, porque esa sería más una lógica de presencialidad, ¿no? Aunque estés utilizando las nuevas tecnologías. Entonces, es muy importante que el lugar de trabajo tenga que ser decidido por el teletrabajador. Y puede elegir varios lugares de trabajo además. Y por otro lado, la prestación personal de servicio tiene que tener dos características muy importantes. Que la actividad que yo cree en la prestación personal de servicio tiene que ser de contenidos inmateriales, ¿no? Eh, Pepe, ¿esa mano es por algún tema o se ha quedado de... Ah, ya. Eh, eh, entonces, Se la, quedó, perdóname. se quedó, no te preocupes. La actividad tiene que ver con contenidos inmateriales, o sea, tú no puedes producir, por ejemplo, unos zapatos y luego tomarles una foto y mandarla por WhatsApp. No estás haciendo teletrabajo. Teletrabajo significa que el contenido tiene que ser inmaterial. Eh, con lo cual, lo que tienes que hacer es producir bienes y servicios en bytes, ¿no? Y ya no en átomos. Y, y que esto significa que tienes que producir imágenes, video, texto, voz, datos. Y en segundo lugar, la comunicación tiene que realizarse por medios informáticos, telemáticos o de telecomunicación. Eso también es muy importante. Entonces, la utilización de las, de las tecnologías de la información va por dos lados. O sea, para hacer y para tener un resultado inmaterial y para comunicarnos. Además, o sea, si, por ejemplo, yo hago distribución de productos y después me comunico con mi empleador y llamo por teléfono, eso no es teletrabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede hacer un dibujo virtual y enviarlo por correo electrónico. El elemento es inmaterial y además lo estás enviando por correo electrónico. Y se puede dictar una clase también virtualmente desde tu casa, porque el contenido, el resultado es inmaterial y además lo estás haciendo a través de medio de comunicación, ¿ya? Y, en segundo lugar, los impactos sobre la subordinación. Aparentemente no tiene mucho sentido hablar de la subordinación en el teletrabajo o en cualquier otra prestación de servicio, pero sí tiene que ver con la forma de control del empleador. Muchas veces la forma de control es online, o sea, puedes controlar al trabajador a través de programas informáticos o también podría ser offline, a través de correos electrónicos, ¿no? Y eso tiene un impacto en la manera en cómo vas a desarrollar la prestación. Eh, Obviamente, por ejemplo, hasta para la determinación de la jornada, esto tiene una relevancia. Si tu control es online, digamos que al ser un control online, tu jornada es de 8 horas. Si es una supervisión mediata, como trabajadores sujetos a fiscalización mediata, en realidad tu jornada podría extenderse más allá de las 8 horas. Por lo menos la legislación peruana es así. Entonces, para centrar los conceptos, tengo teletrabajo, tengo trabajo a domicilio, que está regulado en la legislación general de Perú, trabajo remoto. Este es obligatorio por pandemia, se decidía unilateralmente y la división o la diferenciación entre teletrabajo y trabajo a domicilio va básicamente por ese lado del uso de tecnología de la información, ¿no? El trabajo a domicilio
utiliza otros medios diversos a las TICs. El teletrabajo sí utiliza tecnología de la información y comunicación, pero también puede ser trabajo a domicilio si el uso de las TICs es no habitual, ¿no? Porque la habitualidad es muy importante para estos casos. Entonces, salto al tema ya de cierre de mi exposición, que es el de los derechos fundamentales en el teletrabajo, ¿no? Habiendo comentado un poco cuáles son los límites de este concepto. Por ejemplo, hay muchísimos derechos que ya en el teletrabajo asumen un rostro distinto. Por ejemplo, el tema del derecho a la intimidad, sumamente importante en el teletrabajo. Y aquí vamos a decir que la jurisprudencia de cada país, las normas de cada país tienen posturas distintas, ¿no? Por ejemplo, llamó la atención que en España, eh, cuando el empleador quiere entrar a evaluar el correo electrónico, en España podría hacerlo si es el correo que te da la empresa, ¿no? Y ahí habría que ver y además dejar en claro que se puede hacer si es que hay un consentimiento o pacto en el caso del correo de la empresa. Cuando no hay pacto, tendrá que analizarse la proporcionalidad y la necesidad de control empresarial. Me parece una salida sumamente interesante porque le da al empleador la posibilidad de revisar el correo de la empresa cuando hay razones de ejercer un control. En Perú, por el contrario, hay una sentencia ya de hace algunos años y después se han ido repitiendo otras sentencias que el empleador no puede entrar a controlar las comunicaciones del trabajador. Tendría que pedir una orden judicial, ¿no? Este es el caso de Serpos. Por ejemplo, también con el tema del cuidado de los dispositivos del trabajador. Por ejemplo, los celulares. Si es que el empleador puede identificar en qué lugar estás. O sea, si te puede poner un programa para identificar en qué lugar estás. Creo que ahí lo importante va a ser un análisis de idoneidad de la medida de control y la necesidad, ¿no? Eh, el hecho de revisar el Internet dentro de la jornada, que también podría estar sujeto un teletrabajador, eh, en definitiva es muy difícil si la subordinación es, digamos, offline, pero si es online, podrías tener un buscador que permita saber si es que en España se dice que tiene que regularse previamente. O sea, tendría que haber algún tipo de regulación al interior de la empresa. No obstante, si no hay regulación, la no prohibición es la tolerancia, ¿no? Por ejemplo, a través de un reglamento interno. Y los datos personales, como correo electrónico, teléfono personal, el empleador no podría pedirlos por un respeto al derecho a la intimidad. Y termino con el tema de derechos colectivos, ¿no? Eh, Básicamente, sindicación, el tema de negociación colectiva. Miren, aquí en Perú hemos avanzado muy poco con el tema de cómo desde el teletrabajo puedo eventualmente tener algunos puentes con los derechos colectivos. Se dice muy genéricamente que se constituyan o se afilie, o los trabajadores o los teletrabajadores se afilian a las organizaciones que escojan, participen en sus actividades. Pero no hay normas especiales. Sí las hay, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Que obliga a empleador a anexar al teletrabajador a una unidad de la empresa. Y esto es muy importante, aunque esté haciendo el trabajo a distancia y en su casa, es muy importante que se le anexe formalmente a una unidad empresarial para que pueda saber dónde puede afiliarse al sindicato, ¿no? En Chile, el deber de información de nuevos sindicatos en los 10 días siguientes, por lo menos eso haría que, 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 que los empleadores y los trabajadores sepan que hay nuevos sindicatos y si hay sindicatos de teletrabajadores también que lo puedan eh, identificar. Y en España las direcciones electrónicas de teletrabajadores a representantes sindicales como para que puedan estar en contacto. Respecto a la negociación colectiva, eh, es una fuente muy importante, sobre todo en Europa, ¿no?
Y la negociación colectiva en muchos países europeos sirve para complementar el derecho legal. No ha sido la lógica, por ejemplo, en Perú, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la regulación de la reversibilidad por sectores productivos se puede hacer a través de negociación colectiva, ¿no? ¿En qué casos se va a aplicar la reversibilidad del teletrabajo? O sea, el regreso del teletrabajador que fue presencial a, y pasa luego a ser teletrabajador y cómo puede regresar a ser a la presencialidad. Y eh, en Alemania, en Bélgica, por ejemplo, las propias condiciones de compensación, de herramientas, de maquinarias, se pueden regular también a través de negociación colectiva. Es eso, profesor Balta, y he terminado mi exposición. Muchísimas gracias. Elmer, muchísimas gracias por el respeto al tiempo asignado. Excelente. Ahora el profesor Michael Vidal Salazar. Muchas gracias, José. Un gusto estar en esta mesa, compartir la mesa con tan buenos expositores. Un agradecimiento a la organización del evento. Eh, yo quiero centrar mis reflexiones, ¿no? Básicamente lo que va a significar el respeto de los derechos fundamentales desde la posición del empleador y sus limitaciones en las facultades que tiene a partir de la subordinación que caracteriza la relación de trabajo. No sé, ¿se está escuchando bien? Perfecto. Entonces, yo quisiera empezar señalando que cuando voy a hablar de teletrabajo, estoy de alguna manera acaparando toda la figura que Parece que se ha suspendido la conexión. Sí, se ha congelado Michael, ¿no? Efectivamente. Mm, Tal vez le damos un par de minutos a Michael para que pueda volver a sí, conectarse. por supuesto. Elmer, aprovechando de este tiempo, Sí, este, Pepe. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué No te veía desde opinas? hace mucho tiempo, además, ¿no? Desde que Efectivamente. fuiste mi profesora, además. Sí, Muchas gracias, Elmer, por joven, recordarlo. un profesor joven. Y afanoso. No sé si está Michael ahí. No, se ha Elmer, retirado. Sí, dime, dime. aprovecho para preguntarte, como tú bien señalaste, existe esa sentencia del Tribunal Constitucional respecto del acceso al correo. Ahí está Michael, creo. Sí. Michael, ¿me escuchas bien? Por favor, prosigue. Te cortaste, pero ¿la? por favor, prosigue. Sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, 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 perfectamente, sí. ahora sí. Sí, sí. Creo que de nuevo tenemos problemas con Michael. Bueno, Elmer, Apagando, estás en mute. apagando su cámara no le permitirá No lo sé. Michael. Mm. Reaparecerá. Bueno, para hacer un poco de tiempo, Elmer, quería preguntarte, aprovechando estos minutos, ¿es correcta la sentencia que tú mencionaste sobre el acceso del empleador a los correos electrónicos? Ahí está Michael de nuevo. Michael, ¿nos escuchas y nos ves Discúlpeme, bien? es parte de los problemas que tiene el teletrabajo ahora también. Dale, Michael, te escuchamos. Sí, sí, bueno, estaba mencionada vinculado a lo que es a qué es lo que incluyo en el teletrabajo, ¿no? Esta visión que abarca todo el trabajo que está el centro de labores con el uso de tecnología de la información y comunicación. Es una figura que, si bien tiene su punto, digamos, de auge en la etapa de la pandemia, es una figura ya más o menos
trabajada con anterioridad en nuestro país, en el Perú, la primera ley de teletrabajo del 2013, y ya había un tratamiento al trabajo a domicilio en la ley de fomento al empleo de inicios de los años 90, ¿no? Entonces, es más, a nivel regional, Colombia ya tenía una norma de teletrabajo del año 2008. Esas normas de teletrabajo que apuntan fundamentalmente a hacer más viable el trabajo, digamos, de quienes no pueden estar a una disposición completa del empleador en el local, ¿no? De trabajo, y que se logra viabilizar a través del desarrollo de, entre otras cosas, el Internet. eh, Tiene entonces una finalidad muy importante en un inicio para los trabajadores, porque de esa manera pueden compartir sus responsabilidades profesionales con las familiares, pero también por el lado del empleador, que de alguna manera puede tener acceso a mayor cantidad de trabajadores, una mejor sección, y a no tener los límites que pueden implicar que determinados trabajadores tengan responsabilidades. Michael, ¿nos escuchas? Creo que es buena idea la que sugeriste, Elmer, en el sentido de que Michael podría cortar su video. Yo creo que sí. Eso le ayudaría, ¿no? Sí, yo estoy Michael, convencida de que sí. se lo sugiero tan pronto estemos en contacto nuevamente con Michael. Elmer, retomando la pregunta, tú sabes que el TC ha emitido luego varias sentencias que tú mismo has mencionado respecto del acceso del empleador al correo electrónico corporativo. Y en una última sentencia, que no es sentencia, 3 votos, se permite el acceso con ciertos matices, se menciona incluso la jurisprudencia europea, etcétera. ¿Cuál es tu opinión personal sobre el tema del acceso del empleador al correo electrónico? Mira, Pepe, yo creo que ahí es innegable que hay que diferenciar entre el correo electrónico personal, ¿no? Que ese no tiene nada que ver con la empresa, pero sí el correo que te dan en el trabajo se supone que te lo dan pues para que puedas trabajar, ¿no? Y no debería mezclarse con temas personales. Y en todo caso, más allá de lo que el trabajador haga, el empleador debería tener un control y supervisión. A ver, habría que ver los niveles, ¿no? O sea, si eso sería bueno que se avise desde el comienzo, como para que el trabajador también lo tenga en cuenta, no hacer una cuestión imprevista te di el correo, no te digo nada y después entro a tu correo y controlo, pero sí creo que ahí es innegable que hay un espacio de parte de ejecución del poder de dirección del empresario, ¿no? Sí. Excelente. Rosa, no sé si nos puedes comentar brevísimamente desde la perspectiva española, cuál es el derecho fundamental que está más en juego, más en cuestión, tratándose del trabajo a distancia. No sé si tienes una perspectiva sobre el tema. A ver, del derecho fundamental, pues el derecho, digamos, a establecerse y a trabajar en cualquier país, sea de Europa, sea fuera de Europa, pero la normativa europea precisamente prevé que uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos es esa libertad de desplazamiento de los trabajadores, libertad de trabajar, el derecho a trabajar en cualquier país de la Unión Europea y además tener el mismo trato que los nacionales de ese país. Por tanto, digamos, se fomenta ese derecho fundamental o esa libre circulación de trabajadores en el ámbito de la Unión Europea, exactamente igual que se fomenta esa libertad de establecimiento de las empresas. De ese modo, considero que ese sería, digamos, el derecho fundamental que se proyecta desde la normativa europea en el ámbito de las relaciones laborales, tanto la libertad de establecimiento de las empresas en cualquier país como la libertad de trabajar en cualquier país miembro en igualdad de condiciones.
Estupendo. Elmer decía correctamente que una de las características del teletrabajo en el Perú, por lo menos, y estoy seguro que en España también, es el hecho de que el trabajo tiene que desarrollarse necesariamente a través de medios tecnológicos. Y esto podría plantear efectivamente el problema de la propiedad, por ejemplo, del aparato que se utiliza para conectarse a Internet. No sé si en España, por ejemplo, el acceso a Internet tiene que ser compensado o retribuido por el empleador, y sin duda se plantea también la posibilidad de que, siendo un elemento de propiedad del empleador, este pueda argumentar derechos a acceder al correo electrónico corporativo asignado al trabajador. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema desde la perspectiva española? A ver, en principio, normalmente, cuando un trabajador decide trabajar a distancia desde su domicilio, las herramientas necesarias para poder desarrollar ese trabajo se las proporciona el empresario. De manera que el empresario es el que más que nada, porque si requiere, imagínate que el tipo de trabajo es más tecnológico y requiere una conexión especial, una velocidad máxima, que a lo mejor no es la que tú necesitas para tu vida diaria. Por ejemplo, lo que acabamos de ver, los problemas que acaba de tener el otro ponente, quizá es porque la conexión que tiene, a lo mejor no sé si está realizando la conferencia, la ponencia desde su domicilio o en la universidad, pero en todo caso puede ser un fallo de conexión. Claro, las empresas no pueden arriesgarse a que por un fallo de conexión, pues una reunión a nivel internacional, mundial, con otras empresas pueda verse truncada precisamente por fallos en estas cuestiones. Por tanto, Correcto. Excelente, gracias. Pregunta para Elmer. Esto ha devenido en otra. Elmer, tú mencionaste correcta y acertadamente la palabra habitualidad, pero la ley peruana no establece un mínimo de horas No, para que claro. pueda producirse una situación de teletrabajo. Mencionaste también que había un porcentaje pequeño, tal vez igual al de la prepandemia, de teletrabajadores. Antes de darle la palabra a Michael, ¿qué opinas de la posibilidad de que haya un teletrabajo oculto? Es decir, gente que hace teletrabajo parcial o híbrido, pero que no ha sido registrado ante el Ministerio de Trabajo. ¿Qué piensas de este fenómeno? Sí, sí, Pepe, mira, esto se puede dar, ¿no? Y más aún en un país donde tenemos 75% de informalidad, ¿no? Pero, claro, la formalidad es muy reducida, pero se podrían dar esos casos. Yo el otro día pensaba, por ejemplo, en estas situaciones donde la gente hace banner, ¿no? Entonces, hay una parte que coordinas a través de computadoras, pasas el flyer, todo, y después imprimes. Eh, Ahora, ¿qué porcentaje de tu trabajo es la impresión y qué porcentaje de tu trabajo es la coordinación y el haber hecho el flyer y todo eso? No lo vas a poder identificar rápidamente. Por eso los contratos, y creo que es una eficiencia muy nuestra en el tema de trabajo a domicilio y de teletrabajo, no especifican las condiciones, cómo se tiene que realizar el trabajo y qué resultados te vas a comprometer. Entonces, claro, empezamos a avanzar el trabajo, pero no hay una suerte de contenido, de resultados y creo que ahí es donde se va a colar parte de la informalidad. Entonces, me parece, y con esto termino, claro, deberíamos comenzar es verdad que tienen que ser contratos escritos, el teletrabajo, el contrato a domicilio, pero eh, tiene que la ley impulsar el hecho de que empleador y trabajador tengan muy en claro a qué se va a comprometer el trabajador y cuánto de ese tiempo se va a servir para desarrollar esa actividad. De lo contrario, vamos a estar en lo que tú dices, o sea, una incertidumbre y pueden haber teletrabajadores fraudulentos o prácticamente invisibles, ¿no?
Sí. Correcto, muchísimas gracias, Elmer. Michael, no sé si has solucionado tu tema de conexión, pero en todo caso te sugerimos que puedas apagar tu cámara. Mira, nos queda He cambiado de ubicación, Pepe, ya estoy mejor con la señal. estupendo. Mira, tenemos unos 7, 8, 6, 7 minutos que nos quedan. Podríamos cedértelos a ti para tu intervención, Michael. Correcto, está bien, te agradezco. Mira, un poco el tema, digamos, a plantear aquí es cómo teletrabajo, ¿no? En su implementación significa definitivamente una serie de ventajas y desventajas para ambas partes de la relación laboral, ¿no? El empleador, sin embargo, en esta situación de aplicación de esta modalidad, ¿no? Va a tener que hacer definitivamente, tener una actividad en la que se respete y se protejan además derechos fundamentales, ¿cierto? Desde la parte de respeto, el tema de la dignidad en la forma en que se aplique el procedimiento de ejecución del teletrabajo, también la intimidad y el secreto en las comunicaciones, como ya algo ha señalado Elmer, el tema de los derechos colectivos, que como también ha señalado Elmer, está muy poco desarrollado todavía en nuestro país. Eh, pero también temas de protección, ¿no? Temas de protección que tienen que ver con personas con discapacidad, con personas en situación vulnerable, con protección contra el hostigamiento sexual, que en términos de teletrabajo, según dicen las encuestas, se incrementa, ¿no? O sea, el hostigamiento sexual parece que a nivel de redes es mayor o a nivel de uso de tecnología es mayor que en la situación presencial y también, obviamente, en el tema de seguridad y salud en el trabajo. Esto va a significar, además, ya la figura misma del teletrabajo, una serie de limitaciones para el empleador, ¿no? Limitaciones justificadas. ¿Ah? Alguna vez hablé de limitaciones en temas de igualdad salarial y por ahí alguien me dijo, oye, pero eso, ¿por qué hablas de limitaciones como si fuera algo indebido? No es nada indebido, son limitaciones finalmente a la facultad del empleador y son limitaciones colocadas de manera adecuada porque hay que respetar derechos de parte de los trabajadores. Y en esa línea, primero, habría que preguntar si hay un derecho hoy día al teletrabajo en sí mismo, porque por lo menos como está regulado en nuestro país, el trabajador solicita pasar a teletrabajo y el empleador tiene que evaluar y justificar por qué no pasaría a teletrabajo y si no responde nada pasa a teletrabajo. O sea, se ha vuelto una especie de derecho del trabajador el por lo menos solicitarlo y si hay las condiciones para ello, obtenerlo, ¿no? Entonces, ahí hay un primer límite en la definición general de cómo se va a desarrollar la labor que tiene que ver con esta especie de derecho al teletrabajo que hoy día el trabajador tendría. Luego está el tema de la definición del lugar, ahí también hay limitaciones que se han venido imponiendo, el trabajador define dónde es que va a desarrollar la labor, ¿no? Más allá de que además se exige al empleador que dé las facilidades para que el trabajador realice el trabajo donde él decide realizarlo, ¿no? Y si hay algún cambio, más allá de esa información que el trabajador debe de darle al empleador, el tema va a proceder, ¿no es cierto? Entonces ahí pierde el trabajador, el empleador, la definición del lugar, ¿no? No estoy diciendo que esté mal o esté bien, estoy tratando de explicar cuál es la situación con respecto al empleador. Luego está el tema de la jornada de trabajo, en la cual también hay para empezar que respetar un derecho de desconexión digital clara, que creo que es idóneo, que creo que termina inclusive beneficiando más a personal de dirección o no sujeto a fiscalización porque se le incluye en esa desconexión digital a la que antes del teletrabajo no se le incluía, ¿no es cierto? O sea, el trabajador de dirección o no sujeto a fiscalización tenía como una conexión constante porque no estaba sujeto a un horario y no se hablaba en ningún caso de desconexión digital. Y eso también viene a ser de alguna manera una limitación válida al poder del empleador, ¿no? También tiene que ver con eso el hecho de que haya
digamos, algunos temas que vengan siendo cuestionados, ¿no? Como por ejemplo, la jornada laboral del teletrabajador se establece de acuerdo a la jornada común de la empresa, ¿no es cierto? Ahora, hay una norma, por ejemplo, en el caso peruano reciente, que ha establecido que en esa parte, en esa jornada, el teletrabajador no podría abandonar el lugar habitual de trabajo ni realizar actividades particulares, ¿no es cierto? Salvo en este último caso que las justifique. Claro, esa definición tan general de realizar actividades particulares puede ser cuestionable, ¿no? De hecho, cuando hay actividad presencial, muchas veces hay trabajadores que se dedican, inclusive en la actividad presencial, a realizar actividades particulares y eso muy pocas veces es cuestionado. Pero es parte, digamos, del hecho, creo, de haberse hablado de una jornada laboral, ¿no es cierto? Porque en un inicio, cuando el tema de la jornada laboral no estaba introducido en la primera ley de teletrabajo que hubo en Perú, el tema de, por ejemplo, cuestionar la realización de actividades particular tema que estuviera en discusión. Entonces, yo creo que eso es importante porque además, en el punto más trascendente que es seguridad y salud del trabajo, también hay una serie de obligaciones que el trabajador va a tener que asumir porque en el teletrabajo los temas ergonómicos o los temas psicosociales son mayores. Hay una mayor protección, pero hay una menor posibilidad de control de que los mecanismos para proteger al trabajador en el tema psicosocial o en los temas ergonómicos se cumplan. Yo no puedo ver si el trabajador va a cumplir con las reglas que yo impongo, no puedo saber si va a adecuar el lugar realmente como yo se lo estoy pidiendo y entonces se convierte en un tema bastante más complejo, ¿no? Con esto quiero yo graficar un poco la complejidad que tiene el teletrabajo con respecto a lo que va a ser las facultades del empleador, bien limitadas, pero que significa de todas maneras un tema que nos lleva a muchos retos en su ejecución. Qué gran capacidad de Creo que con eso síntesis, estoy mi en los querido 7 Michael. minutos, Pepe, que me habías dado. Una pregunta final para terminar con este simpático e ilustrado panel. Has mencionado un tema muy importante que es el denominado derecho al teletrabajo. Se menciona en la ley peruana, sin embargo, el carácter preferente del teletrabajo para ciertas personas. Y no sé si te has dado cuenta también en tu ejercicio profesional cómo hay médicos privados y médicos ocupacionales que empiezan a prescribir el teletrabajo como herramienta contra situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, etcétera. ¿Qué opinas de este fenómeno, Michael? Mira, he apreciado lo que tú mencionas, o sea, como el teletrabajo como una solución, ¿no? Que a veces los médicos plantean, pero también creo que es claro que el teletrabajo en sí puede encerrar situaciones complejas de riesgos psicosociales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de no tener un contacto directo con mayores personas, el hecho de ser más propenso a depresiones, ¿no? Sentir que no te valoran, que también sucede mucho en el teletrabajo. Lamentablemente, la situación presencial siempre hace más viable que tu jefe o el empleador te pueda hacer sentir valorado. A veces el teletrabajo juega en contra de esa situación, ¿no? Entonces, también hay estudios muy importantes que dicen que el teletrabajo genera un mayor riesgo psicosocial, ¿no? Que incluye también, por ejemplo, el ciberacoso, en la parte que habíamos hablado de hostigamiento sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ahí creo que tiene un elemento muy vinculado a ese aspecto y que requiere el empleador una mayor esfuerzo para proteger al trabajador de esas situaciones, ¿no? Michael, muchísimas gracias y en general muchas gracias a la doctora Rosa Lapiedra Alcamí, al doctor Elmer Arce y al doctor Michael Vidal. Creo que estamos terminando a tiempo. No sé si alguien tiene algún comentario final o damos ya por concluido el panel.